Cuando dejo Microchips, que tenía 13 años, que además era era una banda que yo había creado con mis amigos y que nos encantaba, pero finalmente la toma una televisora y se vuelve un acto pop, ¿no? Sí. Y tú sabes cómo era crucificado eso, ¿no? ¿Qué tan grande fue Microchips? Es que yo no tengo ningún tacto con... Fue conocido, sí, grabamos 4 discos. Bueno, sí. Qué locura. Imagínate que mi primer álbum, no sé, vendí 500,000 de discos de aquel entonces, sí. O sea, fue una... ¿Y tú tenías cuántos años? 9. No, qué locura. No, o sea, a los 9 años vender 500,000 de discos con un proyecto, sí, es una expectativa, o sea, fuiste una estrella de niño, literalmente. Sí, era conocido, y entonces empecé a lidiar con eso a los 9 años. Sí. ¿No? Y bueno, y pasé como de que, estaba además yo en una escuela de niño, que me formé en esta escuela, y decidí moverme en el 5º año porque había sí era conocido en mi escuela, entonces había una maestra que me tenía como desde el 5º año, que eso hoy día hubiera sido muy penalizado, ¿no? Pero en ese momento ¿Cómo que te tenía? me decía que espérate a que te toque conmigo, aquí se te va a acabar como el reinado, ¿no? Y me generó mucho miedo. Vivía preocupado de ir a la escuela. Pero porque ¿sentías que la gente te trataba muy bien por ser conocido, o sentías lo contrario? Ahí no había grabado todavía. Pero de todas maneras tocaba en el festival de la escuela, en la kermés. Era la estrella de la escuelita, sí. Y además, pues bueno, mis padres decidieron, querían, como mi papá es músico y mi papá fue un músico muy, muy fiestero y muy reventado, y fue complejo para mí lidiar con su vida, con las adicciones, con las cosas que él tuvo de ser un músico entregado a la fiesta. Sí. ¿No? Y entonces como que mi mamá lo compensaba, y ellos decidieron que necesitaban meterme en una escuela que fuera lo más cercano a la casa, y pues tenían todo un rollo como, no, bueno, pues no a una escuela más, como que fuera más conservadora, no me iban a recibir por los papás que tenía, por el papá que tenía, ¿no? Y entonces, bueno, me mandaron a una escuela que pues también era yo el güerillo de la escuela, entonces todos era el güero, o sea, era como, ¿no? O sea, un poco... Sí. poco complejo. El güero aparte que tocaba bien. Uh-huh. ¿Y qué grado de escolaridad fue? ¿Primaria? Sí, mi primaria del primer año al 6º año. O sea, ahí sí te tocó toda la experiencia de Microchips. No, esto es previo. Entonces lo que te cuento es que al 5º año, cuando viene esta maestra, que yo me decido cambiar de escuela. ¿Por esa maestra? Por esta maestra. Y me salgo con la mía de convencer a mi mamá, aterrado de que yo no quería cursar el 5º año con esta maestra. ¿Y le dijiste que era por esa maestra? Sí. Y pues mi mamá bien apoyándome a todo lo que da, compensando como también todas las cosas que había en casa que no eran tan lindas. Dijo, bueno, te cambiamos de escuela. Y yo tenía un vecino que me dijo, mi escuela está increíble. Y me cambié a esta escuela y me fue horrible en la escuela. Entré a esta escuela y me jodían todos, ¿no? Fue la primera vez que me di cuenta que era chiquito de estatura. Yeah. Nunca me di cuenta y me sigue llamando la atención, y hoy día nunca me importó, pero ahora que veo como muchas cosas que tienen que ver con los derechos y con un tema de también siendo empático con otras personas, me parece señalar y decir ay, qué altote, o el que está chiquito, o el que está gordo, o sea, me parecen cosas como que la gente mide, me da risa porque le llama mucho la atención. Llego a lugares y es, pero ¿cómo? O sea, te ves muy grande sí. Te ves muy grande en el Instagram, ¿no? Y de niño eso es terrible. Yo de niño era muy, muy bajito. O sea, yo me gradué de primaria y de secundaria siendo el más chaparrito de toda mi generación. ¿Eras el primero de la fila? Pero de niños y de niñas. Sí. O sea, era muy, muy chaparrito. Sí. En secundaria me gradué midiendo menos de unos 50. O sea, era muy chiquito. Sí. Y me veía muy joven. Y obviamente, digo, psicológicamente hablando, generó un cierto complejo en mí. Uh-huh. Incluso de querer comprobar con otras cosas tu valía, porque me pasaba, por ejemplo, que cuando mis amigos cumplían 18 y querían empezar a comprar alcohol, pues a mí me hacían por un lado porque yo los delataba, tenían 17, 16 años. Te veías muy chiquito. Y si me veían al lado de ellos era, no, tú no, o sea, y generó un cierto complejo en mí, y durante mucho tiempo, incluso ir al cine, ir a las películas B15 en ese entonces,
Yo tenía, incluso yo si tuviera, aunque tuviera 15 años, no me dejaban pasar, o sea. ¿En serio? Te genera y no había forma de comprobar que tuvieras 15 años, no había una identificación, no tenía licencia para manejar, no tienes INE, no había nada, entonces sí siento que marcó mi infancia de una manera muy grande, que hasta ahorita, que en prepa yo me di un estirón y ya tengo ahorita una estatura promedio, pero sigo sintiéndome igual, o sea, sigo sintiendo... ¿Y en qué lo querías compensar? En general, o sea, siento yo que en la escuela, por ejemplo, académicamente, a mí me iba muy bien en la escuela y siento yo que eran por mucho... No, pues eres una mente muy brillante, o sea, siempre... Y en muchas cosas, en los deportes, siempre era muy competitivo y era por... ¿Eres todavía? Hasta la fecha soy muy competitivo, a veces batallo mucho en apagar esa parte de mí y siento que mucho nació de ese trato que se le da a las personas que son bajitas y, claro. y hasta hace poco me topé en mi foto de graduación de secundaria y se ve la fila de personas y yo salgo así. De hecho, justamente en mi graduación de sexto de primaria, me acuerdo, y fue un trauma también muy grande para mí. Era tan chaparrito que la talla más grande de la, ¿cómo se llama? La manta esa que te ponen, no sé cómo se llama, el uniforme de graduado, que es una manta muy larga. A mí me quedaba grande. La toga. Me quedaba tan grande que yo me caí de las escaleras. Yo me subí a mi graduación y me caí de las escaleras porque la pisé. O sea, eran ese tipo de cosas que marcan tu vida. Y más de niño cuando estás constituyendo tu persona, todas esas cosas. Qué difícil es, sí. ¿No? O sea, cuando no tienes las herramientas, ¿no? Y yo entré a esta escuela y para mí fue como algo terrible, que también me impulsó mucho lo que tú dices. Sí. Entonces yo dije, bueno, pero yo voy a tener una banda y quiero tocar y fíjate, la vida me puso en que entrara en Microchips, mi primera banda. Entonces dejé la escuela y... ¿Dejaste la escuela en prepa? No, dejé la escuela en la primaria, ahí en quinto año. Me fui de la escuela, me ahorré esa escuela, que la padecí horrible. Estuve un mes o 2 meses y estaba aterrado con ir a la escuela. Fue muy difícil para mí. A los que tienes son 9 años, ¿no? El quinto año estás entre tus 9 y 10 años. Sí. Yo ya había grabado el disco de Microchips y todavía, o sea, estaba por salió cuando yo tenía pues 9, 10 años, justo ahí. ¿Y los demás integrantes eran un poco más grandes que tú? Sí, todos eran de 2, 3 años más, 12, 13, casi para entrar a la adolescencia. ¿Y esa banda cómo se creó? La televisora Llego yo a Torreón porque un gran amigo de mi papá tenía 3 hijos que tocaban y este papá de mis amigos, bueno, amigo de mi padre, dijo, oye, vengan unas vacaciones a Torreón, Coahuila. Y decidimos emprender este viaje mis papás y yo, soy hijo único. Y llegamos a Torreón y me topé con 2 de los amigos de los hijos del amigo de mi papá que tocaban batería y teclados. Okay. Entonces, pues, el espacio que había era para un bajista. Y ellos también eran buenos para el bullying, y además como que eran, pues tenían como una posición económica mejor que la nuestra y como que me tiraban a mí así como de... O sea, mi papá me compró un bajo que no era muy guapo, el primer instrumento que tuve, me lo mugreaban así, tu bajo está piñata. Y ahí estaba otra vez en una situación donde me la tenía que volver a bancar. Es que también los niños son... No, pues eres de niño, eres bien ojete. ¿no? Incluso tú volteas a ver a ti mismo de niño y a veces tú mismo acabas perpetuando las cosas que te hacían a ti mismo. Está bien interesante la manera en la que funcionan los niños, porque hace poco también leí un artículo sobre la violencia animal infantil y lo que significa eso. Y muchas veces es niños perpetuando situaciones en donde ellos son víctimas en animales que son estos seres indefensos. O sea, generalmente, cuando un niño maltrata a un animal es un síntoma de algo más, tanto de violencia familiar, violencia escolar. Entonces acaban siendo estas esponjitas que replican lo que están viviendo. Sí. Y no tienes ese tacto de niño, lo vas desarrollando y después con el tiempo te vas dando cuenta de... Pero tendría que ver un poco también ahí con la educación que también tengas, o sea, que tus padres te puedan guiar en eso, ¿no? Sí. Que tus padres estén atentos a, oye, cómo se está comportando el niño, qué cosas está haciendo y diciendo, ¿no? Sí, que tus padres estén presentes estar presentes. En notar esos comportamientos y si ven algo que está mal, pues empezar a corregirlo, ¿no? Claro. Sí. Entonces, esta banda, a ver, ¿puedo buscar una foto de Microchips? Claro. A ver, vamos a buscar. Por supuesto.
¿Y ahí te mudaste a Torreón? A ver, mira, esta portada que ese es el... abajo. Ah, Esa. esta es Ese la es el foto. primer disco que hago. Ya, Ese. está chingona. ¿Qué año salió esto? 86, 87. ¿Tú eres él? Ese mismo. Sí, no, Sí. está chingón. Qué locura. Entonces sale este disco y me imagino que tu vida cambia completamente. Cambia completamente, sí. ¿Y vuelves a la escuela después? Vuelvo a la escuela, increíble, al 6º año de la escuela donde estuve a graduarme con mis amigos. Ok. Entonces me puse al corriente, estudié mucho. O sea, te saltaste Siempre sin quinto y me sal- estudiaste para llegar a para llegar al alcanzar. 6º, y alcancé el 6º. Y la verdad era muy burro para la Ah, pero escuela. te saltaste el quinto de la primera escuela en donde estaba la maestra que te había dicho que aquí no iba a pasar. Sí, no Órale. sé qué tan positivo esto, porque quiere decir que siempre me he salido con la mía Sí. y luego eso, no sé, qué tan positivo puede ser en Pero más cosas. qué raro esta maestra, o sea, tú ni siquiera tenías ahí vela en el entierro con ella, o sea, Sí. ¿por qué se tomaría Pues la no molestia? le caía bien el niño güero y el niño que era, no sé, Pero algo psicológico, obvio. Esa advertencia, ¿cómo te llegó en un recreo? Te dijo, No, mira, en todo el tiempo, o sea, ella era muy amiga de otra maestra que había sido mi maestra en primer año y siempre me decía como, aquí vas a ver, como que aquí no vas a recibir como todas las credenciales que se te dan en los otros años, ¿no? Y me generaba terror psicológico, ¿eh? O Sí. sea, me angustiaba. Legítimamente llegaba a mi casa angustiado. sí, es que los terrores que te dan de niño, siendo adulto es bien fácil como que descartarlos, Claro. pero en ese momento son ¿No? todo para ti. Se O sea, te en ese se momento te ese es tu desmorona mundo. todo, claro. O sea, la adultez es darte cuenta lo chiquito que es el mundo social de tu secundaria, tu primaria, pero en ese momento no tienes esa perspectiva y para ti es todo. Hasta visualmente, yo no sé, hace 20 años fui a visitar mi escuela y yo me acuerdo que para mí el patio y el era enorme, Sí, ¿no? sí. Y era una mierda de este tamaño, ¿no? Y decía, ¿cómo? ¿Dónde jugábamos fútbol? Ah, no, pues ahí. Según yo era una cancha, no había cancha. Sí, es bien curioso visitar esos lugares de niño y ver esas Sí. asimetrías. ¿Te regresas a la escuela, te gradúas de sexto de primaria? Me gradúo con mis compañeros y tengo un gran maestro ahí que increíble, que disfruté mucho, que era interesante, el maestro Raúl. Y finalmente entro a secundaria abierta, decido atreverme a decirles a mis papás que no me gusta la escuela, que voy por cumplir y siempre he sido muy responsable, siempre llegaba a tiempo y hacía la tarea, pero lo padecía mucho. O sea, todo el tiempo estaba tocando. Y siempre los reportes de la escuela eran, o sea, Jay está con los lápices tocando, no escuchó, está cantando, quiso tocar el piano, cosas que también es... El otro día se me acercó, el otro día justo... ¿con quién estaba? Creo que le platiqué a Natalia Lafourcade, tiene un pianista muy joven que toca piano clásico increíble. Tiene 19 años y o sea, estaba contándoles que yo traté de inscribirme en una escuela en la Ciudad de México de música y no pasé el examen psicológico porque escribí que quería piano, bajo, batería y guitarra. Ya. Entonces dijeron, es imposible. Pues este güey quiere todo. Pues quiere todo, no, decídete cuál quieres. Imagínate la cantidad de limitaciones que hay. Y salí muy bajoneado porque me dijeron, no, o sea, le dijeron a mis papás, no es que no, o sea, no sabe qué quiere. No manches. Tiene que escoger un instrumento. Imagínate que entonces tocara pues nada más la guitarrita, ¿no? Digo, está increíble, pero yo tenía claro, Pero o sea, no era lo que tú querías, no, claro. yo quería tocar piano, bajo, batería y guitarra. Sí. Y me decían, no se puede. O sea, eso no es posible. ¿Cómo es que tú quieres hacer esto que no es posible? Sí, y pasa mucho que si tú no eres capaz de cultivar todo lo que te da interés, conforme pasa el tiempo te empiezas a sentir como si tuvieras extremidades fantasmas. O sea, cosas que no desarrollaste y sientes que te falta algo. No lo había pensado así, porque a fin de cuentas lo que te da tu voz única es precisamente el cultivar tus propias experiencias, abrirte. Uh-huh. O
O sea, te dan nuevas perspectivas que cada vez te hacen más únicas, entre más combines lo que te interesa. O sea, no es lo mismo solamente saber de música, o solamente tocar guitarra, a tocar guitarra, saber tecnología. O sea, te empieza a generar tu propia visión de lo que quieras hacer en la vida. Y si te reduces a lo generalista, te sientes así como que incompleto. Pues sí, yo me sentía así y pues cuando me inscribí para pasar el examen y para esto me dijeron que no había posibilidad, que estaba chiflado. O sea, le dijeron después, está chiflado, no sabe qué quiere. Habría que ver si realmente va a ser músico. Sí. ¿Y qué hiciste? ¿Te fuiste a otra escuela? Me fui muy molesto y ya un poco incluso enojado con el sistema. Y no, eso, fíjate que eso es algo que hay algo a tratar hoy día que me interesa. No sé leer música, pero no sé leer ni un cifrado. O sea, nunca me he podido sentar y bueno, por ejemplo, ahora en mi álbum hay canciones que tienen orquesta, o sea, una orquesta de 22 músicos tocando. ¿No? Sí. Incluso moderato es una acotación en una partitura musical, ¿no? Sí. Es como fortísimo, ¿no? Te dice el otro. Exactamente. Sí. ¿Y no te interesa Me interesa, porque le tuve como mucho... Y luego también, bueno, tengo un episodio muy romántico con mi segunda banda que empiezo a armar. Bueno, en realidad, sí, bueno, mi primera banda que yo empiezo a armar con otro amigo es Molotov en realidad, pero antes de eso había tenido como otros intentos. Uno que se llama Los Odio, ¿no? También. Los Odios, pero Los Odios es cuando se termina Fobia. Pero hacen un tour que reagrupaba, o me estoy equivocando. No, bueno, es una banda que empezamos Paco, el guitarrista de Fobia, y yo cuando se acabó Fobia, pues que Paco estaba padeciendo sus 30 años y yo me metí en una crisis como si tuviera 30 años de sentir que se me había acabado toda mi vida con un grupo y mi novia, pero en realidad él estaba terminando una relación de 8 años con una novia y su grupo de 7 años y yo me solidaricé con él y y más las emociones que yo traía que no había trabajado al ser un joven de 18 años y pues pasábamos mucho tiempo un poco odiando al mundo y odiando que se había terminado Fobia y salió esto que se llama Los Odio. Ya, el título literal, sí. Ajá. ¿Y qué tal fue esa etapa? Increíble porque, bueno... Digo, en retrospectiva, ¿sientes que fue lo mejor que te puede haber pasado que Fobia entrar en ese break? ¿O te hubiera gustado que...? O sea, sé que en ese momento es muy fácil verlo y pues me imagino que si tomas el riesgo de salirte de una banda que ya era una banda que se estaba estableciendo o que había tenido ese disco que lo estableció y te sales a otra Pero banda. ¿Dices de Fobia o de Molotov? No, de Fobia. O sea, en retrospectiva, ¿sientes tú que eso te acabó beneficiando, lo aprovechaste bien, lo canalizaste bien? Porque eso tuvo el potencial de terminar una carrera también. Pues sí, o sea, lo que pensé cuando no lo hice tan consciente, pero lo que es increíble es que también me encanta tocar la batería, disfruto mucho el tema de la música, lo que yo tengo con el bajo y la batería, que es la sección rítmica, pero siempre me ha gustado también estar al frente, ser un frontman, entonces pues estaba atrás, ¿no? Estaba en la que es increíble porque también tienes un view donde te estás dando cuenta, en la batería, digo, los músicos dicen que el baterista es el mejor amigo del músico, está considerado como alguien que no es un músico. Sí. Ese es el gag. Este es baterista, es el mejor amigo del músico. Es como que no cuenta. Pero luego también le tiran muchas flores a los bateristas, que dicen que una banda solamente suena tan bien como su baterista, ¿no? Porque si tiene un mal baterista suena todo muy mal. Pues sí, pero en realidad hay más el gag de que el baterista es el mejor amigo del músico. Ya. ¿No? Yo me imaginaba que era más a los bajistas. No, es mucho con él. No, porque ya es más serio, ya tiene una cuerda y ya tiene tonalidades. Lo otro es como tamborazos, ¿no? Pero para mí fue como muy importante decir, no, o sea, quiero estar al frente, necesito ir jugar con esto, ¿no? Me encantaba cuando vi, por ejemplo, a Dave Grohl, que pues, era el baterista de Nirvana, y decir, ok, ahora soy yo el cantante, ¿no? ¿Cuándo te empezó a gustar la parte estética? ¿O cuándo Desde siempre. ¿Sí? Desde niño, todo lo que era, que tenía, o sea, me imaginaba como, o sea, de entrada jugaba a que,
no sé, como ya que mi papá se iba de gira, pues mis juguetes tenían una van y ya iban de gira y tocaban por la sala de la casa o al cuarto. Ok. La gira internacional era en el departamento de donde crecí, pero pues en el cuarto de mis papás o en la cocina o en el estudio. Eran tus venues. Eran los venues y eran pues obviamente venues internacionales, ¿no? O sea, porque ya veía que mi papá había ido a Buenos Aires a tocar, entonces así vamos a tocar en Argentina, ¿no? Pero ya como que le daba yo una cierta gráfica con lo que yo siempre he sido bastante, no tengo facilidad para dibujar. Un amigo mío que es diseñador siempre se cagó de risa de cómo dibujar y le decía que le encantaba porque dibujo como no tengo proporción, o sea, como que hago así la cara para dibujarte, pues te hago una sonrisa y así como un niño, ¿no? Y entonces como que ya me gustaban o sea, y pasaba mucho tiempo también asaltando el closet del vestidor de mi madre. Me gustaba siempre estarme poniendo ropa y ver y pintarme o hacerme cosas, o sea, como que siempre... ¿Pero con qué referencia? O sea, con una referencia yo creo que muy directa de mi papá, porque es importante decir esto, no me pusieron, o sea, no tengo la historia de que mi papá me puso a Kiss, ni a los Rolling Stones, ni a los Beatles. Mi padre no me puso nada de eso. Es terrible, en algún momento estaba molesto con mi papá, pero bueno. ¿En algún momento en tu adultez dijiste, ¿por qué no me lo pusiste antes? Sí, no, porque también está increíble. Mi papá en realidad, bueno, sí me puso a Elvis, ¿no? O sea, la primera canción que yo aprendí a tocar fue una canción de Elvis, de una película. Y bueno, y sí se escuchaba música en mi casa, se escuchaba Bill Evans, Oscar Peterson, Miles Davis. O sea, se oía más jazz en realidad. Y por ahí yo acompañaba a mi papá en un ciclo que estuvo mi papá de hacer, musicalizaba cine mudo en el piano. Okay. Entonces yo me iba con mi papá y me dormía en el piano y mi papá estaba haciendo cine mudo, ¿no? Y era muy interesante. ¿Y lo ponían en los cines, corrían las dos tracks, la de la película y la musicalización? Mi papá lo musicalizaba. Órale. Sí. Yo creo que eso es pues en los 80s, ahí cuando estaba yo niño. ¿En los 80s todavía proyectaban mucho cine mudo? No tengo idea, no sabría, o sea, pero le tocó a mi padre, ¿no? Digo, obviamente, sí, pues yo ya, o sea, acompañaba a mi papá y me encantaba como el tema de, así aprendí a tocar el piano. Sí. O sea, me subí un día a tocar el piano y el piano es un instrumento que lo siento como una extensión de mí. No lo aprendí a tocar, sí. Lo toqué. Que es una locura porque el piano, hablando teóricamente, la música es la representación más directa de cómo funcionan los acordes, ¿no? La ves más gráficamente hablando tú. Es un gran mapa, es sí. Como un mapa, ¿no? Yo aprendí teoría musical con un piano y te enseñan a leer con un piano porque es como un mapa, exactamente. Entiendes las octavas, cómo se construyen los acordes. Sí, hasta es más ves la geometría de los acordes. Sí. ¿Tu papá era entrenado clásicamente o también fue natural? No, también es un salvaje. Es un salvaje en la familia. Y es interesante porque no conocía a mi abuela, la madre de mi papá, pero mi abuela fue concertista de piano clásico. Okay. Y en Viena y grandes son, o sea, mi papá era la oveja negra de que mi papá pues tocaba. Mi papá tiene también otra cosa increíble que es fue músico de Chuck Berry, tocó para Chuck Berry. Okay. Chuck Berry viajaba por el mundo y tocaban músicos de cada país. Y en la parte cuando fue a México, Chuck Berry que mi papá pues era muy joven. En el 68, Chuck Berry va a México y mi papá toca como músico de Chuck Berry. En la gira de México. En los shows que hizo en México, en la ciudad.